Inversiones en este escenario. Pero ¿cuál es este escenario? ¿Quién define cuál es el escenario que hoy tenemos para invertir? Un asesor financiero, un especialista. Sebastián Weisgol, asesor de inversiones. Seba, ¿cómo estás? Hola Santi, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un saludo para toda la audiencia. Un placer. A ver, invertir en este escenario. ¿Alguien puede ver un escenario distinto al que hay y por ende tener que invertir de otra manera? ¿Cómo se maneja esa grieta entre los posibles escenarios? Bien, estamos evidentemente ante un escenario desconocido, o sea, una Argentina que viene bajando la inflación. Tengamos presente que ni bien asumió este gobierno, digamos, sinceró un poco todo lo que era la emisión, la inflación contenida. Eso asustó bastante, no solo al mercado, sino también a todos los que son, de alguna manera, no lo digo negativamente, pero formadores de precio, es decir, supermercados, o sea, todo venta de productos, por las dudas, generaron, digamos, aumentos atajándose de acuerdo al discurso inaugural que tuvo el presidente. Bueno, evidentemente que esto debe haber sido también una estrategia porque arrancamos con una inflación muy alta y bajar algo muy alto es como que a priori parece algo sencillo, si bien siempre en Argentina es algo complejo el tema de la inflación, pero lo cierto es que se viene trabajando, la inflación viene bajando y se marcó también ahora en octubre se publicó un 3,5, la minorista. Entonces, claro, estamos todos atentos porque una baja, digamos, en el próximo mes por debajo del 3%, esto ya nos mete en un escenario que hace rato que no estamos. Claro, todo esto, Santi, se está dando en el contexto de un fortalecimiento de reservas del Banco Central. Estamos hablando de 28.000 millones de dólares, de acuerdo a lo publicado. Esto se está dando en el marco del blanqueo, supuestamente, digo supuestamente porque es lo que nos dicen y aparentemente es así, no hay emisión, con lo cual hay también menos pesos, ¿no?, en el mercado. Por otro lado, se está dando que los bancos empiezan a dar créditos, o sea, se animan a dar créditos un poco más largos, atados también a la inflación. La gente se está sintiendo cómoda con tomar tasas, digamos, créditos a tasas atados a UVA, es decir, que están en un promedio 4% y que si esto sigue bajando, bueno, se puede establecer en un punto, digamos, cómodo al momento de tomar líneas de crédito, ¿no? O sea, Seba, tenemos un escenario para inversiones de tasas muy bajas y por lo menos siguen bajando. Hablamos de la tasa básica, que es una tasa de referencia del plazo fijo que está a veces por debajo del 3%. ¿Cuál es el horizonte para invertir en este nuevo escenario de tasas bajas, ¿no? Porque antes se discutía si la tasa era del 10 mensual, no, 6 mensual tampoco, pero claro, con una tasa del 3 y con la posible corrección en el tipo de cambio, da un poco a pensar. Sí, en este sentido también me baso en las tasas que tenemos de futuros del dólar, que están bastante relajadas. Estamos hablando de tasas del 36%. Esto nos dice que el mercado no cree que salgamos de, todos creo que lo creemos, que es muy difícil, no sé, porque quizás el gobierno tiene algunas bajo la manga, pero salir del cepo en el corto plazo. Es decir, nadie ve, o la mayoría de los analistas coinciden en que muy difícilmente se pueda salir del cepo antes de las elecciones. Entonces, es como que el mercado está bastante relajado en eso. Bueno, en ese sentido, si vemos con un horizonte a el año que viene, no estamos hablando de junio, julio, tenemos, por ejemplo, letras, las LECAPs, las famosas LECAPs, que están en tasas de entre 46 y 48%. Entonces, si uno considera que el gobierno va a mantener, digamos, la inflación por debajo del 3%, la mayorista sí o sí tiene que estar el 2% por ahí, por el crawling, ¿no?, por el crawling price, y si uno cree que va a estar entre el 3 y por debajo, creo que las LECAPs pueden ser un instrumento muy bueno porque no solo nos va a generar una ganancia en pesos por encima del plazo fijo, sino que además, si el dólar se mantiene con ese ritmo, también se genera una ganancia en dólares, ¿no?
Claro, lo que pasa es que 4% son 50 pesos de dólar, tomando un dólar de 1.200, no parecería descabellado que en algún momento de necesidad donde el blanqueo se agote pueda suplir o superar esa tasa. Y esa es la gran duda de muchos inversores. Si vos me asegurás que el dólar no se mueve, voy a tasa de pesos, pero es muy difícil esa certidumbre. Hay que hacer un mix, Seba, en otros instrumentos, porque vos me decís, bueno, el ECAP 4% lo compro, pero es 1 sobre inflación. No es tanto para un país de riesgo como la Argentina. Claro, y es muy interesante la pregunta porque en ese contexto de lo que estamos hablando, de inflación bajando, buenas tasas en pesos versus la inflación, personalmente me hago preguntas como la siguiente que imagino que se las debe hacer todo el mercado. Luego de que termine el blanqueo, ahora a finales de octubre, eh, ¿la gente va a mantener los dólares en el sistema financiero? O sea, ¿también confía en eso? Y vamos a mantener la reserva, porque hoy el mercado con el tipo de cambio se siente tranquilo porque las reservas están fortalecidas. El mercado sigue confiando en los controles de cambio, que si bien hace bastante que no veo alguna intervención, el año pasado cuando se picó un poco el tipo de cambio hemos visto intervenciones en algunos bonos, ¿no? Y la brecha hoy está en torno al 15% con cepo, entonces que estamos un poquito al límite. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es un gobierno que no muestra generalmente sus cartas, es decir, te dice voy a bajar la inflación, voy a hacer tal cosa, pero no te dice cómo, es parte de su estrategia. Hasta ahora la mayoría de las cosas que viene haciendo con respecto al tipo de cambio y la inflación, evidentemente por los resultados, está saliendo bien. Ahora mi duda es, ¿con qué tipo de cambio se siente cómodo el gobierno? Porque mantener un tipo de cambio MEP, por ejemplo, en 1165, con una devaluación del oficial 2%, dos y monedas, 2,4, 2,5 mensual. ¿Cuál es el dólar de equilibrio? Esa es mi pregunta. Entonces, si nos hacemos estas preguntas en un contexto donde tenemos cepo y un MEP tan cercano al dólar oficial, ¿sí? Justamente por haber cepo, me parece que las ONs son una excelente alternativa si uno tiene pesos. Estamos teniendo ONs que son bonos corporativos de empresas de primera línea, ¿sí? Hay que consultar con el asesor, la asesora de confianza, cuáles son las empresas con mejor riesgo crediticio, y estamos hablando de tasas en dólares en torno a 7-9%, y son atractivas. Entonces cada uno sabe su perfil inversor, Claro. pero en lo personal metería una parte importante también en ese tipo de instrumentos porque también tiene el resguardo del tipo de cambio, ¿no? Es un buen dato. Mucho del blanqueo fue hacia ONs a buscar lo que denominamos un bono corporativo, una obligación negociable de una compañía que genera dólares, que lo puede devolver. Mucho dinero hay puesto en ONs. Es una recomendación, Seba. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Santi.